Los bloqueos que experimentas ahora mismo son la oportunidad para manifestar una nueva realidad. Y siempre que quieras tener un nuevo resultado vas a tener que afrontar un nuevo bloqueo, porque precisamente ese bloqueo es la oportunidad para convertirte en la persona que ya tiene ese resultado. Esta lección precisamente es la que quiero desglosar en este vídeo para explicarte cómo todo lo que hoy posiblemente estés enfrentando a nivel creativo, a nivel de proyecto, a nivel interno, a nivel de desgaste, de insatisfacción, de desalineación o de cosas que tú sientas que no están como quieres que estén en el mundo ahí fuera, son la oportunidad para poder lograr eso que en algún momento has pedido y eso que en algún momento dijiste que querías. Porque precisamente antes de tener va a hacer y antes de hacer va el ser. Y siguiendo esta ley del orden, del ser, hacer, tener, justamente aquí es cuando nace esta teoría que te quiero compartir hoy, no solamente con una teoría explicativa, sino con una práctica para que entiendas al final del vídeo cómo poder aplicarlo en tu situación. Pero primero quiero que entendamos bien por qué esto de que cuando yo quiero algo diferente, quiero cambiar algo externo, experimento un bloqueo para poder lograrlo, ¿no? Porque de alguna forma yo digo que quiero esto y de repente se me presentan circunstancias que no me gustan, que no son las que he pedido y que aparentemente me alejan de lograr eso que yo quiero. Bien, pues tenemos que entender que antes de tener yo tengo que ser la persona que ya lo tiene. Y yo no puedo ser algo si todo lo que yo soy es lo que yo digo que soy. Me explico. Si yo digo que soy luz, yo no puedo ser luz si todo lo que tengo alrededor es luz. Necesito oscuridad para identificarme como luz. Si yo quiero ser frío, si yo quiero sentir frío, yo no puedo sentir frío si todo lo que tengo alrededor es frío. Necesito sentir calor para poder experimentarme o para poder sentir frío. Y con esta teoría de que yo no puedo entender una polaridad, un resultado, sin tener el contrario, sin haber experimentado o sentido el contrario, yo no puedo tener ese tipo de resultado sin tener la polaridad contraria. Entonces, cuando yo quiero ser una persona capaz de sostener un tipo de resultado, yo siempre tengo que identificar el resultado opuesto al que yo quiero o de alguna forma ese tipo de bloqueo que me permita reconocer quién realmente soy. Si yo digo que soy una persona que confía en sí misma, yo no puedo experimentarme con una persona que confía en mí mismo, ¿vale? Si no tengo alrededor dudas, si no tengo la inseguridad, si no he experimentado la crítica externa o la duda sobre mi persona. Si yo digo que soy una persona que habla en público o que graba vídeos, yo no puedo experimentar ese tipo de realidad sin una realidad en la que yo no haya grabado vídeos, en la que yo no haya comunicado a cámara. Porque si yo siempre he comunicado a cámara, yo no me puedo identificar con una persona que comunica a cámara, porque no sabría lo que significa no comunicar a cámara, por lo tanto, comunicar a cámara para mí no sería algo, sería simplemente todo lo que es. Igual que si yo solo veo el color rojo en todo el mundo y todo estuviera manchado de color rojo, yo no podría saber lo que es el color rojo. Porque si no tengo el azul, el verde, el amarillo, el naranja, yo no puedo identificar el color rojo, aunque todo lo que me rodee sea rojo, porque yo no puedo saber lo que es el rojo si no tengo nada con lo que compararlo. Entonces, con esta teoría te quiero llevar precisamente a explicar esto. ¿Por qué parece que cuando quiero manifestar una realidad, cuando quiero darle resultados a un nuevo tipo de acciones o de objetivos, se me ponen ese tipo de bloqueos que aparentemente me alejan? ¿Y cómo podemos convertir esos bloqueos que aparentemente te alejan de lo que quieres en precisamente el motor de la manifestación de ese tipo de resultado? Quiero que cuando diga manifestación no te imagines algo así, abracadabra, y que salga el resultado. Quiero que no te lo tomes a nivel de ni brujería, ni de magia, ni de hechizos, ¿no? Quiero que te lo imagines como realmente yo tomar las acciones y convertirme en la persona que naturalmente manifiesta ese tipo de resultado. Igual que un cocinero manifiesta un plato de comida específico, tú como persona puedes elegir manifestar un tipo de resultado si te conviertes en la persona que naturalmente lo tiene, ¿no? Entonces, precisamente en este punto nos quedamos siempre trabados porque cuando experimentamos el bloqueo pensamos que eso es una señal de desalineación y de que ese resultado no va a llegar por ese camino. Pero precisamente ese camino nos muestra lo que tenemos que superar, es decir, la persona en la que nos tenemos que convertir para lograr ese tipo de resultado. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres ser visto por más gente en tu contenido, por ejemplo, se te va a manifestar recibir críticas. Se te va a manifestar la oportunidad de convertirte en la persona para la que esas críticas no le afecten. Porque si tú quieres llegar a más gente, tienes que soportar las críticas, el juicio de las personas, el rechazo, quizá los insultos, no sé, la polémica. Entonces, ¿cómo se te va a manifestar la oportunidad de llegar a más gente? Recibiendo críticas. Porque si tú te conviertes en la persona para la que las críticas no son importantes o no le causan una interferencia o una desalineación, tú te vas a convertir en la persona capaz de comunicar a más gente. Porque ese tipo de críticas ya no te van a afectar. Este es un ejemplo que me pasó el otro día. Grabé un reel sobre un tema que nunca había hablado y de repente pues llegó a más gente de lo normal. Y cuando entré y vi que había llegado a más gente, que más gente me seguía, que me habían comentado algunas cosas,
me entró como una presión en el pecho, como, como un tipo de sensación de resistencia, ¿no? Resistencia a experimentar el posible crítica, el posible rechazo, el posible atracción de personas que no estén resonando con mi filosofía. Me entró ese tipo de resistencia, qué miedo llegar a más gente, porque eso implica que tengo que recibir más críticas o ser capaz de soportar la presión o el potencial de recibir rechazo de tal o cual persona. Entonces ahí estaba el bloqueo que yo tenía la oportunidad de sobrepasar para manifestar un nuevo resultado. Si digo que quiero llegar a más gente, pero al mismo tiempo rechazo constantemente o siento miedo cuando llego a más gente, estoy siendo contraproducente. No me está ayudando a llegar a ese tipo de realidad. Entonces, esa resistencia, ese miedo que yo siento, ese bloqueo, es precisamente lo que me va a ayudar a manifestar ese nuevo objetivo. No es el obstáculo. Recibir críticas por yo grabar ese reel y que llegase a más gente no es el obstáculo a llegar a más gente. Es precisamente la oportunidad para que yo me convierta en la persona que naturalmente ya atrae a más gente, porque se convierte en la persona para la que las críticas no son importantes o no le afectan. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo quiero estar más alineado con el mensaje que comparto, si yo quiero compartir un mensaje que realmente me represente, que sea auténtico, que sea fiel a lo que yo quiero, se te va a manifestar la oportunidad, se te va a manifestar esa pérdida de sentido de tu camino. Tú dices que quieres estar más alineado con lo que compartes. Entonces tú no puedes saber cómo estar más alineado con lo que compartes si no experimentas el no estoy alineado con esto, o este mensaje que comparto no es lo que quiero compartir, o esto no me representa, o esto no lo quiero sostener. Porque si tú nunca experimentas esa desalineación con tu mensaje, tú nunca vas a poder elegir compartirte de forma auténtica. Por lo tanto, a veces me ha pasado, me he sentido desalineado de mi camino y he pensado que compartir ese mensaje desalineado era un obstáculo. Pero precisamente sentir esa desalineación era la oportunidad que yo tenía para reafirmar la persona que quiero ser, que es la persona que se comparte de forma auténtica. Si yo nunca experimento la desalineación, la pérdida de sentido, la pérdida de propósito por compartir un mensaje específico, nunca voy a poder elegir reafirmar mi autenticidad, mi alineación y mi propósito, porque no voy a poder elegir. Si yo solo tengo una opción, una realidad constantemente, yo no puedo elegir. Y si tú has sido la misma persona un tiempo, para poder convertirte en otra persona, tienes que tener una opción para poder elegir. Y si no tienes otra opción con la que compararlo, tú no puedes elegir. Si tú no tienes un polo negativo y un polo positivo, tú no puedes elegir el polo positivo, porque todo va a ser o positivo o negativo, pero da igual si es positivo o negativo, porque todo va a ser igual y no vas a poder identificar cuál quieres, no vas a poder identificar una u otra porque no hay contraste, porque no hay polaridad, ¿vale? Entonces, tienes que entender que la elección siempre está en tu mano sobre la persona que quieres ser y que precisamente el bloqueo te ayuda a identificar la persona que quieres ser y la distancia que tienes respecto a la persona que quieres ser. Cogiendo el mismo ejemplo de antes, si yo digo que quiero llegar a más gente, pero aún sigo sosteniendo la identidad de la persona que tiene miedo a la crítica, la persona que tiene miedo a la crítica no puede ser la misma que la persona que llega a más gente. Son contradictorias. Porque la persona que tiene miedo a la crítica no quiere llegar a más gente inconscientemente, porque sabe que eso le va a hacer tener más críticas y la persona que tiene miedo a la crítica quiere huir de la crítica. Por lo tanto, si yo identifico ese miedo a la crítica, como el otro día lo identifiqué al abrir Instagram y ver que el reel había llegado a más gente, yo puedo identificar que estoy sosteniendo esta identidad, la identidad de la persona que tiene miedo a la crítica. Ahora, gracias a yo identificar ese bloqueo de, resistencia a la crítica, yo puedo elegir ser otra persona, que es la persona que ya no tiene miedo a la crítica. Si yo no soy capaz de identificar este bloqueo, si yo no me encuentro con este bloqueo, yo no puedo elegir ser esta persona, porque nunca podría identificar el espacio que hay entre ambas. Yo para poder elegir ser esta persona, es decir, para poder elegir tener el resultado que yo quiero, tengo que identificarme como la persona que aún no tiene lo que quiero. Y eso solo lo puedo hacer a través de experimentar el bloqueo que me haga identificarme como esta persona. Porque si yo no tengo un punto de referencia respecto al que identificarme, yo no puedo ser nada ni elegir ser nada. Entonces, quiero que veas el bloqueo como la oportunidad para saber quién tienes que ser. Porque si tú no tienes un punto de referencia respecto a, vale, yo tengo que lograr esto, pero para ser esto tengo que saber que hoy no estoy aquí, estoy aquí. Entonces, si yo estoy aquí, ¿cómo sé que yo estoy aquí? Experimentando algún tipo de bloqueo. Por lo tanto, si yo digo que quiero llegar al punto B y estoy en el punto A, ¿yo cómo sé que estoy en el punto A y qué tengo que hacer para llegar al punto B? Pues sabiendo que me mantiene en el punto A. A mí que me mantenía en el punto A, en el punto de tener miedo a recibir críticas, sentir la resistencia al llegar a más gente. Entonces eso me identifica como el punto A y una vez que yo sé lo que me está bloqueando, es decir, lo que tengo que hacer, el espacio que me separa de la persona que quiero ser, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé el camino que tengo que seguir.
para poder llegar a donde yo quiero, que es vencer el miedo a la crítica. Es un ejemplo muy sencillo de cosas que nos pasan en el día a día y muchas veces no somos conscientes y simplemente estamos como maldiciendo o rechazando enfrentar los obstáculos, los bloqueos del camino y pensamos que son como mala suerte simplemente o son cosas que nos pasan y que nos indican que tenemos que abandonar ese camino o que probar diferentes cosas, cuando realmente es lo que tú has pedido. Has manifestado el bloqueo como consecuencia de haber pedido manifestar el objetivo, el resultado. Porque si tú no manifiestas el bloqueo, no puedes manifestar el resultado, porque no puedes elegir ser una persona diferente a la que ya eres. Y si tú no eres una persona diferente, no vas a lograr algo diferente, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero hacer unas preguntas antes de pasar al proceso paso a paso en el que vamos a ir en detalle sobre cómo hacer este proceso de utilizar tus bloqueos como motores para manifestar tus objetivos, ¿vale? Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿quién decides ser cuando te encuentras con la situación que no querías? Porque si tú cuando te encuentras con la situación que no querías, con la crítica, cuando tenías miedo a la crítica, ¿quién decide ser? ¿La persona que tiene miedo, que reacciona a esa realidad, que se esconde, que deja de compartir contenido? ¿O la persona que aprovecha esa oportunidad para decir, vale, aquí está el bloqueo, el miedo a la crítica, lo que yo no quería, que era recibir críticas, voy a convertirme en la persona capaz de sostener las críticas, porque lo que yo quiero es ser capaz de sostener las críticas para poder llegar a más gente. Entonces, siempre tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser frente a cualquier tipo de circunstancia. Y aquí está la clave. Tú puedes utilizar tu bloqueo para manifestar tu resultado, siempre y cuando frente a ese bloqueo elijas ser la persona que ya normaliza ese tipo de resultado. Porque si tú frente a ese bloqueo eliges ser la misma persona que has sido siempre, lo único que vas a hacer es sostener ese bloqueo, reaccionar a la realidad. Si tú frente a un muro lo único que haces es chocarte y volver para atrás, estás reaccionando. No estás convirtiéndote en la persona capaz de escalarlo. Si tú frente a ese muro entiendes qué tienes que hacer para poder escalar ese muro, te conviertes en la persona capaz de sobrepasar ese muro, la persona para la que ese muro ya no es un obstáculo, ¿vale? Entonces quiero que entiendas que el ser, el elegir quién quiero ser, siempre está en tu mano, siempre depende de ti, pese a las circunstancias que te encuentres. Por eso, para un tipo de persona, un obstáculo en concreto es una oportunidad, y para otro tipo de persona, un obstáculo en concreto, ese mismo obstáculo con esa misma altura y esa misma dificultad, es un problema. Es de repente el mayor catástrofe de su vida, porque son personas diferentes. Pero el tipo de persona que eres depende de ti. Nadie te puede decir tú eres esta persona o tú eres esta persona. Y por eso, experimentar un bloqueo es una oportunidad para lograr un nuevo resultado, porque te permite reafirmar una nueva persona. Porque siempre depende de ti ser una nueva persona y manifestar un nuevo objetivo siempre comienza por ser una nueva persona. Por lo tanto, en conclusión, lograr un nuevo objetivo siempre depende de tus elecciones personales e internas, no de circunstancias externas concretas, ¿vale? Entonces, como el ser siempre es tu elección, si reaccionas a lo que el mundo te muestra, dejas que lo que tienes, lo que ves fuera, los obstáculos, determinen lo que eres. Si yo me encuentro con esa crítica y yo dejo que esa crítica determine que yo tengo miedo a la crítica y por lo tanto yo no puedo llegar a más gente, yo voy a determinar quién soy. Soy alguien que tiene miedo a la crítica por lo que yo veo fuera, el miedo a la crítica que siento cuando la gente me critica. Pero si yo determino quién soy antes o independientemente de lo que yo vea en el mundo, yo puedo determinar que soy alguien que ya no tiene miedo a la crítica a pesar de recibir la crítica. Entonces yo, en lugar de dejar que lo que tengo, lo que veo fuera determine quién soy, yo elijo y a pesar de lo que veo fuera, yo elijo ser una persona diferente. Por eso mucha gente te dice, te pido que ignores tu realidad, como que ignores tu realidad, pero esto no significa que dejes pasar o que ignores todo lo que tienes como si no fuera real, como si rechazaras aceptar lo que tienes, ¿no? Esto no implica dejar de aceptar dónde te encuentras, la situación que te encuentras, las circunstancias que te rodean, no es dejar de aceptarlas, simplemente es dejar de reaccionar, es dejar de usarlas para cambiar tu estado interno, es dejar de usarlas para reafirmar quién eres. Tú puedes tener un tipo de resultado fuera y puedes usarlo para decir, como yo tengo este resultado, soy esta persona, o simplemente puedes tenerlo y puedes decir, a pesar de que yo tengo este resultado, yo soy una persona diferente. Porque solo a partir de elegirse una persona diferente, ese resultado puede cambiar, puede mejorar y puede acercarse a lo que tú realmente quieres, ¿vale? Y por eso, una vez más, piensa en ese tipo de bloqueos que se te han presentado siempre que has querido ir a un nuevo resultado y observa de qué forma ese tipo de bloqueo te está sirviendo para ser usado a tu favor, ¿vale? Y esto es un paso que ya nos metemos aquí en el proceso paso a paso, que quiero, para que tengas más claridad sobre cómo aplicar esto y dejarte con la claridad sobre, vale, pero suena muy bien cómo lo utilizo, ¿no, Diego? Así que vamos a utilizarlo en 3 pasos simples.
El primero es claridad sobre lo que estás buscando. ¿Qué estás buscando? ¿Llegar a más gente con tu mensaje? ¿Alinearte más con tu camino? ¿Ayudar a tal o cual persona? ¿Ofrecer tal o cual servicio? ¿Ganar tanto o cuánto dinero? ¿Qué estás buscando? Puede ser más en detalle o menos en detalle. Yo aquí lo que siempre trato de hacer es tener una realidad clara de lo que quiero, pero sé que también ciertos detalles no me van a ayudar, ser específico en ciertos detalles, porque tampoco sé muy bien hasta qué punto me ayuda tratar de controlar todo tipo de circunstancias. Entonces, yo sí visualizo, o yo sí imagino, o yo sí tengo como claridad, ¿no? La verdad es que no hago ningún tipo de ejercicio de visualización, no hago ningún tipo de cosa así como metafísica ni nada por el estilo. Simplemente tengo claridad sobre lo que quiero. Vale, quiero llegar a tal punto, vale, quiero construir tal negocio, vale, quiero llevar a tal persona. Tengo claridad sobre lo que quiero. Tampoco tengo un detalle tan específico porque simplemente sé que las cosas pueden cambiar y no quiero tratar de angustiarme porque las cosas no salgan tal al detalle como yo espero, porque sé que luego eso nos lleva al tratar de controlar, al miedo, a la impotencia, a la angustia y al estar constantemente pendiente del resultado. Y tenemos que estar cada vez más desapegados del resultado, porque tenemos que estar enfocados en quién estoy encarnando ser, ¿vale? Ese es el punto número 2. Lo primero es sí, claridad en lo que quieres, claridad sobre la realidad que buscas, qué tipo de apariencia tiene, en qué te vas a enfocar, qué podrías experimentar en ese tipo de resultado específico. El segundo punto, claridad en quién tienes que ser para lograrlo. Ahora que ya tienes más o menos ese tipo de realidad pintada, ¿qué persona tienes que encarnar para poder ser, para poder experimentar ese tipo de realidad? ¿Cómo se tiene que comportar ese tipo de persona? ¿Cómo reacciona al tipo de circunstancias que le suceden en su día a día? ¿Qué tipo de pensamiento sostiene ese tipo de persona? ¿Cómo se siente ese tipo de persona durante el día? ¿Qué tipo de palabras usa? ¿Cómo comunica? ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué tipo de acciones toma? Porque ese tipo de cosas son realmente lo importante. Ahí está el tipo de elecciones que tú tienes que tomar conscientemente cada día para poder acercarte a eso que dices que quieres. La persona en la que te tienes que convertir. Es básicamente eso, lo más importante. Y en el punto número 3, con esto claro, con quién tienes que ser, piensa en el punto número 3, cómo las situaciones que estás experimentando hoy en día, cómo los bloqueos, cómo aparentemente las cosas que no quieres que te pasen y que te están pasando hoy en día, te están ayudando a convertirte en la persona que quieres ser o que tienes que ser para lograr lo que quieres. Porque si observas bien y te paras y te haces las preguntas conscientemente, entenderás que muchas de las cosas que antes o hace 2 minutos decías, qué mierda esto, no quiero, entenderás que son justamente la oportunidad, el motor para poder manifestar ese tipo de resultado. Porque inevitablemente te ayudan a convertirte, a elegir ser una persona diferente. Entonces, si yo no tengo ese tipo de realidad que no me gusta, yo no puedo elegir una persona diferente, yo no puedo elegir ser una persona diferente a la que soy cuando experimento ese tipo de realidad. Y es justamente eso, el poder de los bloqueos que tiene nuestra vida. Si yo no soy consciente de esto, ante cada bloqueo que experimento, voy a tomármelo como algo negativo, como una señal de, ves, esto no es para mí, ves, yo no soy capaz, ves, justamente esto es lo que va a pasar porque es que yo esto, pues, aún no es el momento, soy insuficiente, pues lo que sea, ¿no? Pero si yo veo cada bloqueo como esa oportunidad de, mira, este bloqueo me está ayudando a que yo pueda elegir ser una persona diferente. El otro día con lo de las redes sociales, lo de abrir el reel y encontrarme que llega más gente, ¿no? Justamente cuando yo sentí esa presión en el pecho, que es como un instinto, ¿no? De, qué incomodidad, ¿no? Qué miedo, ¿no? Que llegue más gente y que la gente me critique. Si yo veo eso como ¿lo ves? Mejor voy a dejar de crear contenido, mejor voy a hablar con una opinión menos formada, menos clara para que la gente no se posicione, ¿no? Pero si yo, en lugar de eso, veo ese tipo de resistencia o de resistencia interna como la oportunidad para decir, ¿ves? Este miedo me está reflejando que yo, si quiero lograr eso, tengo que ser una persona diferente, una persona que ya no experimenta ese miedo. Entonces yo puedo elegir ser una persona diferente, una persona que ya no reacciona a la crítica o que ya no le teme a la crítica. Entonces esa realidad me muestra quién estoy actuando, como quién estoy comportándome, quién estoy encarnando ser y la posibilidad de poder encarnar una nueva persona. Por eso, tú muchas veces estás eligiendo tus bloqueos precisamente como la oportunidad para lograr lo que quieres. Porque antes de tener lo que quieres, tienes que ser la persona que ya lo tiene. Y para ser esa persona tienes que tener realidades en tu vida que te reflejen que aún no lo eres. Porque una vez más, para poder elegir ser A, tienes que poder experimentarte como B. Si tú no te experimentas como B, no puedes elegir ser A, porque no tendrás un contraste, una opción con la que contrastar la opción que quieres elegir. Y esto yo te animo a que lo veas como una oportunidad increíble. El tener claridad sobre esto te ayuda a ver la vida con otros ojos, a ver las circunstancias con otros ojos, a ver tus objetivos con otros ojos
y a ver tus dificultades con otros ojos, a dejar de culparte y a dejar de culpar al mundo y empezar a hacerte responsable, pero no al punto de soy responsable, qué mierda lo que me está pasando, sino al punto de soy responsable, voy a elegir lo que quiero ser, a pesar de lo que suceda afuera, a pesar de lo que el mundo diga o lo que el mundo aparentemente me dé o me diga que soy. Porque yo no tengo que basar quién soy en base a lo que el mundo diga que soy o en base a lo que yo tengo. Tengo que basar quién soy en base a lo que yo quiero reflejar fuera. Todo empieza por elegir quién eres, absolutamente todo. Y es por eso que dentro de mi acompañamiento uno a uno, donde ayudo a guías, a creadores, a artistas, a líderes creativos, a coaches, precisamente me enfoco en esto. Es una parte muy importante que trato en mi acompañamiento porque yo acompaño a personas a reflejar quiénes son, a usar su voz para comunicar su verdad con el mundo y a reconectar realmente con ellos para darle una voz a su verdadero mensaje, su transformación, su mirada y sus valores y sus habilidades, ¿no? Entonces, precisamente trabajamos esto porque si tú no encarnas la persona que ya tiene lo que quieres, si tú no trabajas a nivel interno la claridad y eres capaz de sostener el tipo de cualidades de la persona que ya tiene lo que quieres, si tú no haces primero el trabajo interno, no vas a poder comunicar con esa persona, no vas a poder usar tu voz con la claridad, con la confianza y con la firmeza suficiente para guiar a personas que están buscándote, que necesitan lo que tú puedes aportarles. Así que si esto te resuena y quieres ver un poco más en paso a paso cómo podríamos trabajarlo en tu caso, si te resuena y sientes que te podría ayudar, simplemente ve al link de la descripción, ahí me puedes escribir a mi WhatsApp personal, donde soy yo, me escribes, me preguntas, conversamos sobre tu caso y si resonamos y veo que te puedo servir, pues te comento muchos más detalles. Así que te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido y te dejo la propuesta y como siempre te veo en el próximo. Chao.